Con frecuencia el radar se ocupa de los temas que interesan y afectan a las familias, y aunque todavía no se le preste suficiente atención, el del suicidio es uno de ellos. Y lo más delicado es que empieza a aflorar entre los niños y se concentra de manera inquietante entre los jóvenes. Y entre jóvenes que material y efectivamente tienen todo resuelto. ¿Cómo detectar un riesgo en un hogar o en un colegio? María Elvira Samper, editora de Cambio y muy interesada siempre por estos asuntos, consultó al psicólogo e investigador colombiano Miguel de Subiría, con más de 35 años de ejercicio profesional y director de la Liga Colombiana contra el Suicidio. Además, autor de este libro, Cómo prevenir la soledad y la depresión y el suicidio en niños y jóvenes. Le dedicaremos un buen tiempo a esta entrevista porque nos parece del mayor interés, aunque en estos casos de salud ninguna alarma es excesiva. María Elvira Samper entra al radar. Doctor de Subiría, para solo citar un caso de una revisión como de prensa que hice en los últimos días, encontré que en el Quindío, en lo que va ocurrido de este año, se han suicidado 8 niños y ha habido 30 niños que han intentado hacerlo, y según la Secretaría de Salud de Armenia dicen que el fenómeno ha crecido 15% entre 2008 y 2009. Uno podría decir, y este es un solo caso, que el suicidio de menores es ya casi una pandemia, que es un problema de salud pública. Vamos, tal vez el de niños no, el que sí ha venido creciendo sustancialmente en un lapso de tiempo grande es el de jóvenes. En ese momento, después de los viejos, los jóvenes de 15 a 25 años tienen las tasas más altas en el mundo. Pero ya empezaron a aparecer casos reales de suicidios de niños, que si tú lees un libro de hace 10 años decía, no puede existir suicidio en niños. ¿Hay más suicidios en los países desarrollados o es más o menos lo mismo? Los que tienen los más altos niveles de suicidio son los países exsocialistas. Después de eso vienen los países capitalistas desarrollados y en último lugar están los países subdesarrollados. Y por ejemplo, en África prácticamente el suicidio no aparece. ¿Y cómo se explica eso? Durante todo el tiempo pensamos que la pobreza, que aún la miseria, que aún la falta de educación, la falta de tener agua en el cuarto, era un motivo de calamidad para los niños. Cada vez hay más evidencias que muestran que tener agua en el baño o no, o tener que ir a traerla del río, sí, podría ser, desde el punto de vista psicológico, mejor tener que ir a traerla del río. Es decir, es mejor tener retos en la vida y sí, tener insatisfacciones que tenerlo todo solucionado. Hay un experimento crucial sobre este tema que hizo hace 30 o 40 años con ratones, donde rápidamente se pusieron en una alberca llena de agua 50 ratones para ver cuánto tiempo luchaban por vivir, por sobrevivir. 45 de ellos en promedio lucharon media hora. Pero un grupo muy extraño de 5 ratones luchó hasta de un día a 72 horas. ¿Y dónde sacaron esos ratones? Eso, la diferencia era absurda, anormal, y nos da pistas sobre qué es lo que produce felicidad y qué es una buena protección contra el suicidio. Esos 5 ratones eran ratones de alcantarilla. Y la pregunta que hay que hacernos a los papás es si estamos educando más a nuestros hijos como ratas de laboratorio, o sea, con todos los cuidados, con todas las comidas, con una cama perfecta para cada uno, o si estamos educando más bien para vivir en condiciones difíciles. En ese sentido, uno podría decir que una educación permisiva, laxa, sin tratado de límites, es un factor de riesgo mayor que una educación restrictiva con tratado de límites y represiva, ¿o no necesariamente? Definitivamente. Pero un momentico, un niño de un hogar con necesidades satisfechas, con permisividad, con todo a la mano, ¿tiene más riesgo de suicidarse que un niño al que le pegan en la familia? Sí, no le puedo creer. Sí. ¿Pero el afecto no protege? Sí, no. O sea, ese fue el mito tal vez del siglo pasado completo, de que el amor era la solución y la salvación para todos los problemas, pero empezaron a aparecer evidencias de que posiblemente, como la vida no es amorosa, posiblemente criar a un niño en una burbuja de cristal de papás muy comprensivos, muy amorosos, que te dan besitos y cosas así,
al salir a la calle, y al salir a la calle no es a los 18, 25, sino al ir a tu primer colegio. No tiene sistemas de defensa. Exacto, no tienen sistemas de defensa. Entonces, o sea, debe haber amor, pero también los papás no tienen que solucionarles todos los problemas a los hijos, sino enseñarles que la vida tiene problemas y ayudárselos a aprender a sobrellevarlos. Exactamente, pues eso implica hacer que tus hijos algunos días pasen hambre, o pasen frío, o pasen vergüenza. Algo que a los papás solamente mencionarlo les aterra. Claro, porque es que uno quiere que los hijos les vaya súper bien. Exacto. Y ese remedio puede ser peor que la enfermedad que podría corregir. ¿La falta de afecto no es un factor de riesgo? Es un factor de riesgo, es un pero factor no cuando es es absoluto, claro, Sí. pero si tú lo miras a lo largo de la historia, los papás prácticamente no habían sido afectuosos, sino entendían que su papel era que el hijo aprendiera a vivir una vida como iba a ser, la vida real, una vida exigente, una vida dura, una vida complicada. Y por eso en esa época los suicidios prácticamente no existían. De los intentos de suicidio, por cada cuántos intentos de suicidio se completa uno y efectivamente la persona muere. Los estudios que se han hecho a nivel estadístico mundial muestran que por un intento hay un suicidio, o sea, una vez sí y otra vez no. Y que la persona que ha hecho un intento, la probabilidad de que vuelva a tener otro es muy alta, de 50%, y que el que ha hecho 3 intentos, por leves que sean, con seguridad va a tener 90% de probabilidad. ¿Cuáles son las tasas de suicidio en Colombia? ¿Tiene algo establecido ya? ¿Hay algo medido? Colombia viene trabajando bastante bien en ese tema. Tiene unas tasas muy claras que son aproximadamente 5 por 100.000 habitantes. Sí. Intentos de suicidio. Muchísimos más. Muchísimos más. 30 a 50 veces se estima en promedio que pueden ocurrir, pero ese es el dato a nivel del año. Tal vez lo que son muy graves aquí son 2 índices, que es un índice de cuántos jóvenes normales, de colegios normales, comunes y corrientes, sin ningún trastorno mental, en un estudio que se hizo en 13 ciudades de Colombia, han pensado alguna vez en la vida seriamente en suicidarse. ¿Cuánto? El dato es 41%. No puede ser. Eso quiere decir que 1 de cada 2 jóvenes colombianos En de algún 11 momento de la a vida. 25 años, en algún momento han pensado seriamente en suicidarse. ¿Cuál es el rango de edad de mayor vulnerabilidad? Sí, 11 a 18 años. ¿Cuáles son las principales causas de suicidio en los jóvenes y en los menores, digamos? Bueno, en general el suicidio lo pueden causar 1000 eventos, cualquier evento que produzca un traumatismo, un dolor, una adversidad, puede inducir a la persona a quitarse la vida. Pero digamos, pensemos, se muere un padre, ahí hay un factor de riesgo. Pero ¿qué hace que a un niño que se le muere un padre se suicide o intente suicidarse y el otro no? ¿Cuál es la vulnerabilidad de aquel que intenta suicidarse? Se han detectado 3 factores muy constantes que producen una gran vulnerabilidad. 1, la soledad. 2, Y esta es una sociedad de niños solos. por lo tanto, ese tipo de niños tienen muy poca experiencia interpersonal para interactuar con nosotros. Entonces, ese es un factor predisponente. ¿Qué hace grave. una madre que se ve obligada a salir a trabajar, que está separada y tiene un hijo único, porque qué complejo de culpa, para proteger a su hijo de esa soledad, para enseñarle a convivir con otros, para enseñarle a establecer relaciones con otros? Así sean 5 minutos al día o 10 minutos el fin de semana, a enseñarle a saludar. Esa cosa tan boba. Tan boba, a escuchar al otro, a pedir la palabra, a interesarse por el otro. Pero eso quiere decir que los padres somos los primeros y principales responsables de los suicidios de los hijos. Digamos, de alguna manera sí, pero de otra no. O sea, de alguna manera sí en términos de que los papás hoy estamos excesivamente preocupados por cosas secundarias, como por ejemplo, tú pasaste la materia del colegio, vas a perder o no vas a perder. La inmensa mayoría de conversaciones de papás e hijos giran sobre lo académico y no sobre Lo tú emocional, tienes digamos. amigos, exacto, lo emocional. Tienes amigas, has pensado en tener una novia, te sientes una persona entradora, sociable. No, estos temas se consideran que se deben dar por generación espontánea y no es así. Ahora, ¿hay factores de riesgo
en las familias, por ejemplo, de papás depresivos, la posibilidad de tener un hijo depresivo y por tanto un hijo más vulnerable al suicidio? Sí, sí, sí. Pues soledad primero, depresión el segundo. Soledad, depresión en segundo lugar está muy altamente relacionada. El tercer factor. Y el tercer factor, que conecta un poco con lo que inicialmente comenzamos a hablar, es la fragilidad. La fragilidad es la incompetencia de un niño o un joven o de una persona para enfrentar las adversidades. Los que viven muy encarretados con internet y que viven esos síntomas, ¿es un niño solo o puede estar creando relaciones virtuales sociales? Digamos, si está creando relaciones virtuales, magnífico, maravilloso. No es lo mejor, o sea, no es lo mejor, porque tú puedes tener una persona que maneja 15 correos simultáneos y lo pones frente a otro y a los 15 minutos no sabe, porque es mucho más complejo interactuar cara a cara con cualquier ser humano, ni qué decir con una amiga y ni qué decir con la novia, ya claro. La complejidad se va infinitamente. Yo creo que los papás debemos entender que nuestros hijos deben salir de la casa, o sea, que la casa es un lugar donde hay que dormir, etcétera, pero que nuestros hijos deben estar en los parques, deben ir una vez a la semana, invitar a un compañero a quedarse a dormir, invitarlo. Promover relaciones sociales con otros. Entre mejores habilidades sociales de un factor de protección tremendo contra la soledad. Pero si el niño vive rodeado de gente en los colegios, ¿por qué las relaciones entre los compañeros no lo protegen? ¿O cómo hacen los colegios para detectar un niño con alto riesgo de suicidio? La mayoría de nuestros hijos están en colegios muy grandes, pero a la hora de los recreos, que es donde ocurren las interacciones, todos los profesores están en la sala de profesores. Y yo los entiendo, sí. Pero digamos, en el aula, un niño con problemas de aprendizaje o con deficiencias de rendimiento, ¿puede ser sintomático de que está por un camino peligroso? Digamos, el profesor debe estar atento a tres señales. ¿Por qué no nos dice cuáles son las Primera tres es cualquier señales? muchacho que se siente aislado, que no participa en juegos a la hora del recreo, que no lo acepten sus compañeros. Eso, como alarma. miembro del grupo, primera e importantísima alarma. Segunda, todo muchacho de cualquier curso que no formule preguntas, que no participe en la clase, que no esté entusiasta, son señales también de depresión. Y todo muchacho que cualquier pequeño revés de la vida se le convierta en una tragedia, que no llegó el bus, que se le perdió el celular, son motivos de alerta porque son los tres factores muy asociados con suicidios. Los colegios están conscientes, digamos, que en un entorno como este donde los papás cada vez, digamos, tienen menos tiempo para los hijos, con razón o sin razón, ¿están conscientes de su papel sustituto en esta materia? Muy poco, o sea, por lo menos en Colombia, yo conozco solo que es un experimento grande de 120 colegios que están trabajando un proyecto que consiste en destinarle 2 horas a la semana, solamente 2 horas, que no es mayor tiempo que hay que quitarle a inglés, a matemáticas, a cualquier materia, que están destinados a fomentar las habilidades interpersonales de los muchachos, las habilidades intrapersonales. ¿Qué consejo les daría a ustedes, a los padres y a los maestros, como para aterrizar y decir, ojo, ojo? La primera es evaluar cada vez, al menos una vez al año, tanto los papás, mucho más, pero como los colegios, deberían destinarle 1 hora para ver quién de sus alumnos no tiene amigos, quiénes sí, quiénes son insociables, quiénes son tímidos, quiénes son frágiles. En el campo del suicidio hay un test que uno pudiera repartir entre los niños sin que tengan que dar su nombre ni nada de esas cosas, pero identificados de alguna forma, que uno pudiera detectar, ahí hay un potencial niño suicida, hay que ayudarlo. Sí, exacto, existe, es un cuestionario de 100 preguntas que puede aplicar desde 7 años, es un cuestionario de lápiz y papel que nos da un informe muy preciso de qué tan bien o regular o mal están funcionando las relaciones de ese niño y que finalmente produce una hoja como esta. A ver, explíquenos. Esta es una hoja donde tenemos al muchacho,
y a través de un sistema de flechas nos muestra qué tan buenas son sus relaciones, por ejemplo, con sus hermanos. En este caso, él quiere mucho a su hermano y siente que él lo quiere, perfecto, pero a su papá lo quiere poco y siente que él no lo quiere nada. Y aquí vemos un primer problema. Lo mismo pasa con los profesores y lo mismo pasa con la novia y con la pareja. Y esta radiografía con un entrenamiento de 10 minutos, cualquier director de curso, cualquier psicólogo puede detectar cuáles son casos que tienen peligro de suicidio y tomar las medidas a tiempo, no hasta que ya ha aparecido un primer intento de suicidio que tiene un riesgo alto como lo hemos visto. Aprovecho para comentarte que en este momento tenemos un programa virtual, de tal manera que cualquier muchacho de 11 años en adelante que tenga problemas de soledad o de depresión, ¿puede conectarse? Puede conectarse a través de la Liga Colombiana contra el Suicidio. Denos la dirección porque me parece que eso es útil. Sí, que es Liga Colombiana contra el Suicidio.com, www, y ahí, digamos, tienen información de este tipo de apoyos para ellos. Sí. También puede empezar por evaluarse, que es lo que estamos queriendo hacer. Digamos que si se les dificulta como comentar con los otros, lo pueden hacer, que son tan familiarizados con Internet, a través de Internet, que igual que ese es un primer paso redentor, que lo redime. Exacto. Bueno, doctor de Zuviría, muchas gracias, han sido muy útiles sus respuestas y su información sobre este tema que nos preocupa tanto. Muy gracias por tus geniales preguntas también, muy amable. Durante 5 o 10 minutos al día o a la semana, enseñarle a un niño a saludar, a interesarse por los otros, uno de los tantos y tan sencillos consejos que ofrece el doctor de Zuviría.